Muy buenos días, mis queridos amigos, mis hermanos. Como siempre me es grato saludarles a través de este medio, a través de esta red social. Y doy gracias a Dios porque pues en su misericordia me permite estar nuevamente compartiendo con ustedes. Y bueno, mis hermanos, antes de comenzar quiero como siempre recordarles que compartan, que se suscriban, que le den like a este mensaje, a este video, pero lo más importante, que lo compartan, ya que la palabra de Dios tiene que extenderse a todo el mundo y debe de empezar por nosotros. Así es que, mis hermanos, después de esta recomendación prosigo adelante. Y bueno, como ya lo habíamos visto anteriormente, mis hermanos, estamos hablando acerca de la Reforma Protestante que dio paso a las 5 solas de Martín Lutero, de las cuales hace 8 días vimos la primera, que fue solo la Escritura, ¿sí? Solo la Escritura. Y bueno, ahora damos paso a la segunda sola, que es sola fide, quiere decir solo la fe. Solo la fe. Y para ello, mis hermanos, mis amigos, me voy a permitir leerles ahí en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, son 2 citas. Una es en el Romanos, capítulo 3, versículo 28, que dice la palabra del Señor: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y en el capítulo 5, versículos 1 y 2, de ahí mismo de Romanos, nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Damos gracias a Dios porque nos permite meditar en su palabra. Bueno, solo la fe. Muchas veces nosotros decimos que Dios concede la gracia, ¿sí? Entonces, ¿no tenemos nada que hacer nosotros? Como no podemos pagar nuestra salvación y no tenemos ningún mérito, ¿Dios nos salvará Él solo? Claro que sí. Sabemos de antemano, sabemos que nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos ser salvos. Por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada para salvarnos. Recordemos primeramente que Jesucristo vino a pagar el precio por ti y por mí, por cada uno de nosotros, inclusive hasta los que no le conocen. Jesús vino a pagar el precio por toda la humanidad. Porque de antemano Dios sabe que nosotros no podemos hacer nada. Fíjense lo que son las cosas. El hombre rompe esa relación, esa comunión entre él y Dios, ¿sí? El hombre, ¿a través de qué?
a través de la desobediencia. ¿Desde cuándo? Desde los principios. En el libro de Génesis leemos que Adán desobedece a Dios. A partir de ahí se rompió esa relación, no la comunión, esa relación entre el hombre y Dios, no entre Dios y el hombre, porque Dios nunca ha roto sus promesas. Dios nunca ha roto esa comunión para con sus hijos. Nosotros hemos roto esa relación para con Dios. Y aún así, desde esos principios, Dios ya estaba pensando en cómo restaurar la relación entre el hombre y Dios. Tuvieron que pasar muchas cosas. Tuvieron que pasar muertes, penumbras, destrucciones, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento. Tuvo que pasar todo eso. Hasta en el libro del profeta Isaías es cuando se anuncia, ¿sí?, el nacimiento de Jesús. Es cuando, valga la redundancia, el profeta Isaías, ¿verdad?, da la profecía del nacimiento de Jesús. Hasta ahí, de ahí, hasta el Nuevo Testamento, ¿sí?, hasta el Nuevo Testamento que se hace realidad eso. Y cuando llega Jesús a esta tierra, ¿viene a qué? A morir. Vino a morir por ti y por mí, como lo hemos dicho anteriormente. Él es el que propicia la fe, ¿sí? Recordemos, dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. ¿Desde cuándo se empieza a hablar de la fe? Desde los principios, porque inclusive veamos, Moisés tuvo fe en Dios, Abraham tuvo fe en Dios, todos los patriarcas de la Biblia han tenido fe en Dios, inclusive Abraham fue nombrado el padre de la fe. Ahora, bastantes años más adelante para ser exactos, llegar a la actualidad. Bueno, llegar hasta los años de Martín Lutero, cuando se decía que el hombre podía ser salvo por sí mismo. Cuando se decía que el hombre podía ser perdonado por el mismo hombre. Cuando se decía que la salvación te la iba a dar un papel escrito que tú comprabas. Ya vimos, hace 8 días, vimos que solo la Escritura. En la Escritura, en la palabra de Dios, encontramos esa salvación. Ahora, nosotros al leer la palabra de Dios, nosotros al escudriñar la palabra de Dios, Dios hace descender hacia nosotros esa fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso nos dice ahí en Hebreos, ¿verdad? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe. Si Dios nos salvara a Él solo, claro, si nosotros lo deseamos, porque no puede ofrecernos nada para satisfacer su justicia y borrar toda su rebeldía, su desobediencia a su voluntad.
de la cual nosotros somos inevitablemente culpables. Nosotros no podemos borrar nuestras culpas. Hay personas, o inclusive habemos personas, que nos atrevemos a decir: tus pecados son borrados. Yo te perdono. Yo te limpio de todas tus culpas. ¿Quiénes somos nosotros para expiar pecados? ¿Quiénes somos nosotros para limpiar pecados, para perdonar pecados? Sí podremos perdonar al que nos ofende. Sí podremos perdonar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. ¿Sí? Porque lo vemos en el Padre Nuestro, donde dice: perdóname así como yo perdono. Sí podemos perdonar, ¿sí? Pero no somos quien para perdonar pecados. No somos quien para justificar a fulanito, a sutanito, porque solamente Dios, solamente Jesucristo, solamente el poder del Espíritu Santo nos puede justificar ante Dios, ante el Padre. Así es que por muy religiosos que seamos, nosotros no podemos limpiar culpas. Nosotros no podemos perdonar pecados. Solamente Dios. Y es a través de la fe. Si yo tengo fe en Dios, puedo acercarme a Dios. Y a través de esa fe, yo le puedo confesar mis pecados a Dios. Una vez más, dice su palabra: si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La fe es lo principal. Habemos muchos, mis hermanos, que creemos que por las obras que hacemos ya vamos a ser salvos. Que porque yo ayudé a fulanito a pasar la calle, que porque yo ayudé a sutanito a regar su jardín, que porque yo salvé a fulanito de X o Y. Mira, mi hermano, déjame decirte que por tus obras no serás salvo. Porque nuestras obras sin fe son muertas. Y nuestra fe sin obras es muerta. O sea que debemos, si tenemos fe, tenemos que ver, tenemos que ayudar, tenemos que dar. Porque por fe Dios nos dio. ¿Sí? Dios nos dio a su Hijo para que nosotros tuviéramos fe en Él, creyéramos en Él, nos levantemos por Él, porque por la fe nos debe mover, ¿sí? Dice un canto: si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y mis hermanos, la mostaza es el grano más pequeño que existe. Y fíjate lo que dice la palabra, que si nuestra fe fuera de ese tamaño, por lo menos de ese tamaño, grandes cosas haríamos. Grandes cosas. ¿Te imaginas cuánta fe era la de Abraham, que fue padre a los 100 años? Su mujer era estéril. Y Abraham creyó a Dios, le creyó a Dios. Muchas veces nosotros decimos tener fe, pero no le creemos a Dios. ¿Por qué no le creemos? Porque nuestra fe es nada.
Pero si tuviéramos fe, ¿sí? Si tuviéramos fe, grandes cosas haríamos, ¿sí? La fe es un regalo que Dios nos ofrece, su perdón y una relación con Él como la de un padre bueno con su hijo. Pero como sucede con todos los regalos, nosotros solo podemos disfrutar el regalo de Dios si lo aceptamos y si lo recibimos. ¿Hace cuenta, mi hermano, que Dios te dice, a ver, aquí está, esto es para ti? Si tú lo quieres, lo vas a tomar. Si no lo quieres, ahí lo vas a dejar donde te lo puso Dios. A final de cuentas, lo que Dios tiene para ti es exclusivamente para ti. Nadie más lo puede tomar. Tu fe, tu salvación, tu vida eterna es exclusivamente para ti. Porque Dios tiene para cada uno, ¿sí? Dios no te va a decir, bueno, Samuel, si no quisiste esto, se lo voy a dar a Pedro. No, Samuel, esto es para ti, y para Pedro tengo el mismo tanto. Y para Juan otro, y para Tomás otro, y para, ¿sí? X. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos disfrutar ese regalo que Dios nos da. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que recibirlo. Y esto solo es posible por medio de la fe. Si yo tengo fe, voy a aceptar ese regalo. Un niño debe extender la mano para recibir el regalo de sus padres. Luego lo desenvuelve, lo contempla, piensa en él e incluso cuando está ocupado en otras actividades, deseando volver a disfrutarlo. La pregunta es, mi hermano, mi amigo, ¿tú abres tu mano, estás presto a recibir el regalo que Dios te quiere dar? El regalo de la fe, el regalo de su amor y sobre todo, el mejor regalo que Dios ha dado a la humanidad, que es su Hijo unigénito, su Hijo Jesucristo. ¿Has aceptado ese regalo? Acepta ese regalo. Y en cuanto tú lo aceptes, Dios va a poner en ti su fe, su amor. Y tú vas a aprender a depender de Dios, a creer en su palabra. Dios, como te dije, Dios nos ha dado la salvación a cada uno de nosotros. Debemos aceptarla por fe para conocer mejor a su autor, el autor de la vida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por ti, por mí, pero que luego resucitó, ¿sí? Porque recordemos, Cristo no está muerto. Cristo vive y reina, ¿sí? Entonces, esa es nuestra fe. No es que lo hayamos visto, pero no seamos incrédulos como Tomás, que decía, hasta no ver, no creer, sino hasta que no vea yo sus manos y meta uno de mis dedos en sus palmas de las manos y mi mano en su costado, hasta entonces creeré. ¿Qué necesitas ver de Dios para creer en Él? Si has visto su obra, has visto los milagros que ha hecho en ti,
Has sentido su presencia, has palpado sus bendiciones. ¿Qué necesitas ver de Dios para creer en Él, para tener fe en Él? Dios está siempre contigo. Dios está siempre con cada uno de nosotros, porque Él así lo prometió. Y la palabra de Dios es viva, es real. Ya lo vimos hace 8 días. La palabra de Dios nos lleva al camino perfecto. Y cuando vamos en el camino perfecto, encontramos la salvación y la vida eterna. La fe es la mano que se extiende para recibir el regalo de Dios. Es aceptar lo que la Biblia nos dice sobre Dios. Es aceptar a Dios mismo sin reservas, cueste lo que cueste. Dios se dio a sí mismo y le costó mucho. Le costó la vida de su Hijo Jesús. Le costó la sangre preciosa que fue derramada en la cruz. ¿Qué nos puede costar a nosotros, mi hermano? ¿Qué nos puede costar a nosotros aceptar ese hermoso regalo que es la fe? Aceptar ese hermoso regalo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos puede costar a nosotros, mi hermano? ¿Qué te puede costar? ¿Qué podrías ofrecerle a Dios para que fuera salvo? Nada, porque ya lo tienes. Solamente lo que necesitamos es obediencia, fidelidad, sumisión y entrega total. Por eso dice en Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que debemos presentarle a Dios. Pero claro, si tenemos fe. Sin fe, recuerda, es imposible agradar a Dios. Este es un reto, pero vale la pena asumirlo, porque el regalo de Dios es la vida eterna, que consiste en conocer a Dios personalmente y a Jesucristo el Salvador. Yo te pregunto, mi hermano, mi amigo, ¿quieres conocer a Dios personalmente? Acepta este reto. El reto de recibir el regalo que Dios te ha dado. Su fe, su gracia, su misericordia, su amor, la salvación y la vida eterna para ti. Dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero si no tenemos fe, mis hermanos, ¿cómo vamos a ser fieles? Si no tenemos fe, ¿cómo vamos a creer lo que dice la palabra? Yo te invito, mi hermano, mi amigo, a que creas en la palabra de Dios. No, es muy diferente. Recuerda esto, es muy diferente creer en Dios a creerle a Dios. ¿Tú qué quieres? ¿Creer en Dios o creerle
a Dios. Para terminar, te voy a leer ahí en Juan 3:17, donde dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mi hermano, mi amigo, ¿queremos conocer a Dios? Aceptemos ese regalo, la fe. Y recuerda, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe, por la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. No pongas tu fe en el hombre. No pongas tu fe en imágenes. No pongas tu fe en nada que es de la tierra, de este mundo. Pon tu fe en Dios, en Jesucristo, y serás salvo. Dice su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Dios, acércate a Dios y recuerda, solo la fe, sola fide. Repite conmigo esta oración. Padre, gracias te damos, oh Dios, porque una vez más nos has permitido, Señor, esta meditación acerca de las 5 solas que hoy vimos, Señor, que solo por fe podemos ser salvos. Solo por fe podemos alcanzar la victoria. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros. Gracias, Padre eterno, por esa muestra de amor, esa muestra de perdón. Sé pues con nosotros, Padre eterno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, mi amigo, hasta aquí llega este tema. Y como dije al principio, damos gracias a Dios porque nos permite la meditación de estos temas importantes. Nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? El próximo miércoles que tendremos un tema, y el siguiente domingo continuaremos con la tercera sola. Damos gracias a Dios, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios more en tu hogar, en tu corazón, con tu familia. Saludos, hasta la próxima.